¿Alguna vez has sentido que tu propia familia ha escondido algo tan grande? ¿Eso cambiaría todo lo que piensas sobre el pasado? ¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que el dolor que ha llevado durante años puede haber sido construido en una mentira? Mi nombre es Camila Herrera, y lo que voy a decir aquí puede parecer un guión de cine, pero era mi vida. Durante años, crecí creyendo en una tragedia. La muerte de mi hermana menor, Isabel, a la edad de 5 años, fue el evento que rompió mi infancia en el medio. Mi madre dijo que era neumonía. Todo muy rápido, inesperado, sin tiempo para entender, sin sendero, sin decir adiós. Tenía solo 8 años, y por mucho que intenté aceptar, algo dentro de mí siempre gritaba que esta historia tenía sentido. Pero cuando eres un niño, aprendes a tragar ciertas cosas, especialmente cuando vienen de tu madre. Pero hay heridas que no sanan con el tiempo. Se quedan allí, abren y cualquier cosa puede tocarlos, incluso un viaje al azar al supermercado. Eso es exactamente lo que pasó. Regresé del trabajo, cansado, mi cabeza llena, cuando vi una mujer idéntica a mí. Ella incluso mira la misma forma de caminar. Mi corazón se ha congelado. Parecía mucho sobre el pequeño Isabel, solo crecido. Estaba paralizado. Era como si el tiempo me mostrara nuevamente que la verdad todavía estaba viva y caminando justo enfrente de mí. Lo primero que pasó por mi cabeza fue: es imposible. El segundo, si es ella, ¿por qué me mentiste? Y ahí es donde todo comienza, porque lo que descubrí más tarde, gradualmente en pedazos, fue peor que cualquier hipótesis que había hecho en la cabeza de mi hija. Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una profunda traición, un secreto mantenido bajo 7 llaves. Una mentira construida con tanta frialdad que todavía me pregunto cómo podría alguien. Una historia de injusticia, abandono, una familia fuja que me hizo dudar de qué es el amor de una madre. Ver a esa mujer ese día me puso en camino sin regresar, porque necesitaba saber. Ella merecía saber, incluso si te dueles, incluso si me derrumbé, incluso si me hiciera ver que mi infancia fue construida sobre una verdad manipulada. Ya no podía vivir con este vacío, no entender lo que le sucedió a Isabel o Marina, como encontré más tarde. Incluso puedo pensar que esto es una telenovela, pero cualquiera que haya sido engañado por alguien de su propia familia sabe, el peor veneno es el que se le confía. Y eso es lo que dice esta historia, acerca de las mentiras ocultas detrás de fotos borradas, sobre secretos comprados con dinero, sobre una herencia emocional que nadie quería hacerse cargo, pero que heredé solo. Y cuando finalmente descubrí lo que realmente le pasó a mi hermana, todo entró en colapso. La imagen de mi madre, la idea de la justicia, incluso mi fe en la familia. Nada estaba ileso, pero la pregunta que resonó dentro de mí fue una: ¿podrías seguir mirando a mis ojos y no sentirte enojado? Porque vino la verdad, crudo, doloroso, y traje consigo una elección que nunca pensé que tendría que hacer. Pero antes de llegar allí, debes entender cómo se reveló todo, porque las piezas de este rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que ni siquiera estaba preparada para aceptar. En ese momento el mundo se detuvo. Me quedé allí en el salón del supermercado con la canasta en la mano y respaldando. Era como si el tiempo me hubiera abofeteado en la cara. Esta mujer no era como yo. Fue una versión de mí quien vivió otra vida. Un detalle sobre la forma de caminar, el contorno de los ojos, la forma de la boca, todo en ella gritaba familia. No pude quitarme los ojos. Mi corazón latía fuerte, una mezcla de miedo, esperanza y confusión. La seguí con cada paso, sin pensar. El impulso era mayor que el sentido común. Ella cruzó las cajas, calmó, se metió en un automóvil negro estacionado justo en el frente. Solo podía reaccionar cuando la puerta se cerró. Corrí hacia el auto, escribí el letrero, temblando. No sabía qué hacer con esta información, pero estaba seguro. No podía fingir que no sucedió. Pasé la noche despierta, con esta imagen martillando en mi cabeza. Regresé en la foto más antigua de Isabel, escondida en el fondo de un cajón. Puse uno junto a la imagen de la mujer que vi. Era ella. Ella no había cambiado. Sentí. Al día siguiente comencé a buscar. Usé el número de placa, investigué por nombre, cara por cara, hasta que encontré Marina Gutiérrez,
21 años, la misma fecha de nacimiento que mi hermana. Ella vivió unos kilómetros de donde vivimos nuestras vidas. Esto me dio un nudo en mi garganta, tan cerca, muy asequible, y sin embargo, me hicieron creer durante 2 décadas que había muerto. Fue entonces cuando la ira comenzó a crecer dentro de mí. No fue más tristeza, fue revuelta, la sensación de ser engañado, traicionado por aquellos que deberían protegerme más. Mi madre me miraba todos los días mientras lloraba por el luto de una hermana viva. Ella me dijo que siguiera adelante, que acepta la pérdida, que confía en mí. Y todo esto fue parte de una mentira. Me llevó unos días crear el coraje para enfrentarlo. Esperé a que estuviera sola en la cocina, revolviendo café como siempre lo hacía. Entré en mi teléfono celular en mi mano. La foto de Marina se abrió en la pantalla. Puse frente a ella y le pregunté, ¿quién es este? El vidrio se estremeció en la mano. Su rostro se volvió blanco como papel. Ella trató de esquivar, pero insistí. Esto es Isabel, ¿no? Silencio, largo, agudo, y luego las lágrimas. Ella no dijo que sí, no dije que no. Solo lloré. Era la primera vez que vi a mi madre rota, pero aún así, no podía arrepentirme. Necesitaba entender. Ella merecía saber. Y después de casi 1 hora en silencio, ella habló. Dijo con voz débil, como si cada palabra fuera un peso. No podía ocuparme de ambos. Estaba solo, sin dinero, desesperado. Una pareja me ofreció ayuda. Dijeron que le darían todo, que ella tendría una vida mejor. Acepté. Se fueron con ella. Acepté. Ella vendió a mi hermana. No hay otra forma de decir eso. Ella intercambió a Isabel por dinero. Un niño, mi hermana, mi sangre. Empacó a la niña en sus brazos y la entregó como un objeto. Y luego me dijo que había muerto. A partir de ahí, todo cambió. La imagen de la madre, de la autoridad, la verdad, la atención, ha sido destruida en segundos. Ya no podía mirarla. No podía quedarme en casa sin sentirme disgustado. Estos fueron días silenciosos, tratando de entender cómo continúa después de esta verdad. Pero al mismo tiempo, algo en mí gritó actuar. Necesitaba encontrar a Isabel de verdad. Necesitaba saber quién era ella hoy, lo que ella sabía. Si ella también sintió este vacío que llevaba desde que era un niño. Me puse en contacto con las redes sociales. Escribí y eliminé el mensaje unas 10 veces antes de enviarlo. Al final, fui directo. Creo que somos hermanas. ¿Puedo explicarte personalmente? La respuesta llegó 3 días después. Corto, seco. Podemos hablar, pero no sé quién eres. Marcamos para encontrarnos en un café. Y juro que esperaba que llegara. Pensé en dejar miles de veces. Pero cuando vi entrar a Marina con la misma expresión que Isabel hizo cuando tenía miedo, sabía que estaba en el lugar correcto. Ella estaba confundida. No parecía hostil, pero estaba en alerta. Me presenté, mostré fotos, conté partes de la historia. Su expresión estaba cambiando, la curiosidad por la conmoción. Cuando hablé sobre la prueba de ADN, ella dudaba. Dijo que pensaba que todo era muy extraño, pero aceptado. Dijo que también quería entender. Fueron los días más largos de mi vida. El resultado ha llegado y solo confirmó lo que mi corazón ya sabía. 99% de compatibilidad. Hermanas. Estuve en silencio durante minutos mirando ese papel. Un documento que dice, con certeza del mundo, que mi hermana estaba viva. Ese dolor me dijeron que aceptara, fue fabricado. Pero lo que no esperaba fue lo que vino más tarde. Porque la verdad no viene sola. Ella arrastra consecuencias difíciles, recuerdos y decisiones que nadie nos prepara para tomar. Marina comenzó a alejarse. Desapareció durante semanas. Dijo que necesitaba pensar. Entendí. No presioné. Pero por dentro, la sensación era perder a mi hermana por segunda vez. Solo ahora, consciente, con nombre, cara, historia. Y fue entonces cuando algo más profundo comenzó a revelarse. Algo que fue mucho más allá de la mentira de mi madre o el dolor de la separación. Era identidad, pertenencia. Y lo que realmente significa reconocer quién eres cuando todo lo que te dijo, que toda la vida se derrumba ante ti. No dormí esa noche. Estaba sentado en el borde de la cama, con el papel arrugado donde escribí el plato. La imagen de esa mujer no me dejó la cabeza. No fue solo la semejanza lo que me molestó. Temblé adentro, porque algo gritó que no era una coincidencia.
Fue real, y necesitaba confirmar, costar lo que costó. A la mañana siguiente fui tras el letrero. Pedí ayuda a un conocido que trabaja de manera segura. Ella no hizo muchas preguntas, solo me envió el auto vinculado al auto. Estaba en un vecindario de clase media alta, a unos 30 minutos de donde vivía. El corazón fue a la garganta. Tomé el auto y fui allí. Estacioné en la calle Front. Estaba buscando. Era una casa simple pero ordenada. Flores en el porche, bicicleta infantil apoyada contra la puerta. No tenía nada de sentido en mi cabeza. Si era mi hermana, ¿por qué estaba ella allí? ¿Por qué nunca vino a nosotros? ¿Sabía algo? Al tercer día esperando, se fue con una dama mayor. Se veían cerca. Ella sonrió, habló. Solo podía mirarle la cara. Fue como ver el reflejo de mi pasado caminando junto a alguien de quien nunca he oído hablar. Tomé una foto desde lejos, con mi teléfono celular temblando en mis manos. Llegué a casa y pasé horas en comparación con las viejas fotos de Isabel. Incluso nariz, la misma barbilla marcada, el mismo aspecto debajo del ojo izquierdo. Era ella. El estómago se volvió, las manos sudorosas. No sabía si lloraba de ira, tristeza o alivio. Pasé días cavando la idea. Cada memoria de la infancia ahora llevaba otra lectura. Empecé a repensar todo. Las noches en que mi madre lloró sola en la habitación. Los susurros entre ella y mi padre cuando pensaron que estaba durmiendo. Las respuestas cortas cada vez que se mencionó el nombre de Isabel. Todo era parte de un rompecabezas que nunca había sido invitado a reunirse. No pude mantenerlo solo para mí. Un día entré en la cocina, me enfrenté a mi madre y fui directamente al grano. Esta mujer es Isabel, ¿verdad? Mostré la foto. Ella se congeló. No preguntó a dónde lo tomé. No fingió sorprendido. Solo ella lloró, como si lo hubiera mantenido mucho tiempo y como si en el fondo sabía que algún día llegaría allí. Ella no lo negó. Tomó mucho tiempo decir cualquier cosa, y cuando habló, era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Ella dijo que en ese momento ella y mi padre estaban pasando por una situación financiera desesperada, que una familia conocida ofreció ayuda, quien le preguntó a Isabel, y que aceptaron. Fue para la supervivencia, dijo, como si el peso disminuya, como si se borrara lo que se hizo. Ella habló como si hubiera sido una elección racional, pero vendiendo a una hija, y luego mentir durante años, inventando una muerte, borrando su existencia como si nunca hubiera nacido, esto no es una necesidad, es crueldad. Yo estaba en silencio. Quería gritar, romper platos, acusar, pero no pude. El dolor me paralizó. La decepción fue mayor que la ira. Ella me hizo creer durante años que Isabel había muerto. Me dejó desaparecer sin entender por qué. Ella me enseñó a aceptar un dolor que ni siquiera era mío llevar. Era suya. Y ella me hizo estar sola. En los días siguientes, todo estaba confundido. No quería hablar con nadie, pero al mismo tiempo necesitaba hacer algo. Estaba obsesionada con la idea de encontrar a Isabel, o más bien a Marina, mientras ella actuaba en las redes sociales. Necesitaba entender si ella lo sabía, si me recordaste, si se sintiera la misma ausencia. Necesitaba saber si ella también había sido engañada o si ella eligió desaparecer de nuestras vidas. Creé coraje y envié un mensaje. Fue sencillo, pero respetuoso. Dijo que pensó que teníamos una llamada familiar y pidió café. La respuesta tardó 2 días en llegar. Ella respondió. Dijo que tenía curiosidad por la similitud en las fotos de mi perfil. Marcamos en un café discreto desde el centro. Cuando llegó Marina, todo mi cuerpo cayó. Era como mirar un espejo torcido. Ella estaba realmente allí. No era un sueño, no eran sueños. Era carne, hueso y memoria. Cuando sonrió por un segundo, sentí a Isabel nuevamente. Esa chica trenza que corrió conmigo en el patio trasero de nuestra antigua casa. Pero ella no recordaba nada, ni siquiera de mí. No es quien era antes de los 5 años. Ella me dijo que creció creyendo que fue adoptado por una razón noble, que su madre siempre decía que la madre biológica era una mujer enferma que había muerto al nacimiento de su hermana. La misma mentira. Justo al otro lado, ella lloró. Dijo que siempre sentía que faltaba algo, que confundió sueños toda su vida. Un sentimiento de no pertenecer, para vivir la vida de otra persona. Nos quedamos allí, frente a otros,
sin saber cómo arreglar casi 30 años de silencio. Cuando dejamos el café, ella me dio un abrazo que dolió, un abrazo que parecía tratar de recuperarse cada año que nos robó. Pero vino el dolor, porque sabía que la siguiente parte de la historia sería aún más difícil. Pasé noches de insomnio, como si mi cuerpo trabajara en automático, y mi mente estaba atrapada en esta imagen, caminando con calma entre los estantes del mercado. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de años de silencio. Empecé a buscar todo lo que pude: redes sociales, registros públicos, fotos antiguas. Fue como una investigación de alguien que ya sabía lo que encontraría. Simplemente no quería admitir, hasta que encuentre el nombre: Marina Gutiérrez. Y cuando vi la fecha de nacimiento, el piso simplemente desapareció. Era exactamente el mismo día que mi hermana habría cumplido 5 años, el mismo día que mi madre dijo que murió. No fue un error, no fue una coincidencia. Lo sentí en mi estómago. Era como si Dios hubiera dejado una forma obvia en medio del caos para ver si finalmente lo vi, y ahora que había visto, no podía fingir que no lo sabía. Miré todas las imágenes de su perfil como si intentara ver las características de Isabel que recordaba: la curvatura de la sonrisa, la forma de inclinar la cabeza, y todo gritó sí. Ella era mi hermana, vivo, crecido, y vivir una vida paralela como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubiera existido, como si el dolor que sentía a la edad de 8 años hubiera sido plantado en mí por pura conveniencia de alguien que debería protegerme. Quería gritar, quería enfrentar el mundo, pero sabía que esto era algo que se resuelve lentamente, y al mismo tiempo, todo el tiempo dentro de mí era un incendio, una mezcla de ira, dolor, miedo y una urgencia que ni siquiera podía explicar. Esto no fue solo una curiosidad resuelta, era el punto de inflexión de todo lo que pensaba sobre mi historia. Traté de hablar con Marina sutilmente. Envié un mensaje, inventé un pretexto, dije que pensé que ya nos habíamos visto en alguna parte. Ella era educada, pero cautelosa. Su respuesta fue ligera, pero el tono me hizo sentir que ella también sentía algo, una incomodidad, un reconocimiento silencioso, y ese detalle me desmanteló. Después de algunos intercambios, acordamos un café en un lugar público. Estaba temblando. Cada paso para esta cafetería fue como tomar toda la infancia de la espalda. Cuando llegué, perdí el aire. Era como mirar en un espejo que muestra lo que perdiste. No había tiempo para inventar palabras hermosas. Nos miramos durante unos 3 segundos y lloramos juntos, sin saber por qué, sin saber cómo, pero con la certeza de que este momento fue el comienzo de una verdad que nadie más podría borrar. No dije todo de inmediato, no lo hizo, pero hice una pregunta directa. ¿Alguna vez te has preguntado si fue adoptado? Ella se puso en serio. Dijo que nunca conoció a los padres biológicos, pero que los padres adoptados dijeron que la encontraron en un orfanato cuando ella era pequeña. No tengo memoria antes de los 5 años, dijo. A partir de ahí, mi garganta comenzó a cerrar, porque Isabel también tenía 5 años cuando ella murió, y allí, sentado frente a mí, su vida continuaba como si no hubiera pasado nada. Sugerí la prueba de ADN. Ella dudaba. Dijo que necesitaba pensar y entendí, pero dentro de mí ya lo sabía. La ciencia solo confirmaría lo que el corazón ya había gritado. Cuando llegó el resultado, vi el número 99.9% como si fuera una oración. No en prisión, sino de liberación. Un lanzamiento tardío, lleno de heridas, pero aún así era la verdad. Ella era Isabel, mi hermana, el mismo que fue dado como asesinado, el mismo que mi madre enterró con una mentira. El llanto ya no era útil, el dolor ya había cambiado en forma. Ya no era solo anhelo, también era indignación, la sensación de estar hecho de tonto. Confía en alguien que no merecía confianza. ¿Cómo vende una madre a su propia hija? ¿Cómo dormiste todos estos años con este peso en tu espalda? Llegué a casa en silencio. Esperaba que mi madre estuviera sola. Entré en su habitación, me senté al borde de la cama y puse el sobre con el examen en la colcha. Ella no se movió. Ella ya lo sabía. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de agua, pero no hubo negación. Ella solo dijo: hice lo que pensé que era mejor para ella. Eras 2 y no me di cuenta. En ese momento,
Perdí una parte del pequeño respeto que todavía estaba tratando de mantener. Ella no lloró por remordimiento, lloró porque fue descubierto. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Ella no explicó, no se disculpó. Simplemente miró el vacío como si fuera suficiente. Pasé días tratando de digerirlo. Reví de mecrores de la cadena, tratando de encontrar signos. Y todo estaba claro. Ausencias, ojos desviados, miedo a las preguntas. Todo estaba allí. Yo era demasiado niño para entender. La casa donde crecí tenía mucho más que las paredes. Había enterrado verdades. Y estaba cavando con mis manos. Isabel, ahora Marina, comenzó a huir. No por la culpa, sino por confusión. Ella también tenía su mundo colapsado, descubriendo que la familia que te creó mentía sobre quién eres, nadando tu alma. Y por mucho que quisiera acercarme, sabía que necesitaba respetar su tiempo. Incluso esta vez me mató con ansiedad por dentro. Mantenerse entre el perdón y el deseo de justicia fue la peor parte, porque nada de lo que hice borraría lo que hizo mi madre. Y al mismo tiempo, no pude entregar a la mujer que me crió a las autoridades. La vergüenza era suya, pero la herida era mía. Y sin embargo, incluso con todo el dolor necesitaba un paso, de una decisión que da sentido a todo esto, porque vivir con ira, dolor, sed de venganza, solo me quedaría atrapado en la mentira que creó. Quería algo más grande. Quería que Isabel supiera que no estaba sola. Incluso con todo esto todavía había a mi hermana en ella. Incluso si hubiera vivido otra vida, con otro nombre. Perdona cuando la herida todavía está sangrando. No es fácil. Y la verdad, liberadora, también tiene el poder de dejar todo en ruinas. Esto es lo que más me ha atormentado en los días siguientes. ¿Cómo es alguien tan similar a mí, con la misma fecha de nacimiento que mi supuesta hermana muerta, podría haber vivido durante tantos años a unos pocos kilómetros de distancia, sin pasar nuestras formas? La verdad es que, mirando ahora, me doy cuenta de que siempre había algo mal. Siempre sentí un espacio vago en nuestra casa, una ausencia que no solo era física, también era emocional. Y mi madre, Dolores, llevó este silencio con una frialdad disfrazada de superación. Pero por dentro ella lo sabía. Ella siempre supo lo que había hecho. No pude dormir durante días. Todo lo que pude hacer fue mirar el perfil de esta mujer, Marina Gutiérrez, tratando de entender quién era mi hermana todos estos años. Su vida parecía perfecta. Buenas fotos, universidad, amigos. Y yo a través de la pantalla, llevando una cicatriz que nunca sanó. Me dejó con un nudo en la garganta. Quería ir a ella, para hablar. Muestra quién era. Pero, ¿cómo llegas a alguien y dices, hola, creo que eres mi hermana que fue vendida por nuestra madre? Es cruel repetirlo, pero esa es la palabra. Vendido. Mi madre aceptó dinero para darle a su propia hija a otra familia. Y lo cruel es que decidió borrar a Isabel como si nunca hubiera existido. Me pregunto, ¿cómo te ves en el espejo después de hacer esto? ¿Cómo se crea a otra hija fingiendo que no comenzó la anterior desde sus propios brazos? Traté de confrontar. Mostré la foto. Miré a esa mujer que siempre era tan firme y dura conmigo, y por primera vez la vi temblar. No hubo escape. Ella reconoció a Marina tan pronto como miró. No había forma de disfrazar. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenaban el agua. No hubo excusa. No hubo negación. Solo un silencio de aquellos que han sido culpables durante años, y en el fondo sabía que llegaría este día. Me senté frente a ella y le pregunté, ¿por qué? Tomó mucho tiempo responder, y cuando habló, parecía más intento de aliviar la conciencia que una solicitud de perdón real. Ella dijo que estaba desesperada, que mi padre se ha ido, que no había forma de apoyar a dos hijas, que una pareja que no pudo tener hijos conocía la situación e hizo una propuesta. Prometieron amor, estabilidad, una buena vida. Eso fue todo por el bien de la niña. Escuché todo en silencio. Cada palabra era como un cuchillo que entraba lentamente, porque la razón no importa. Lo que importa es que ella tomó a su hermana. Ella tomó el derecho de crecer a su lado, para proteger. Divide juguetes, miedos, sueños. Y eso no fue suficiente, mintió. Ella me miró cuando yo era niña y mintió. Estaba enojado, muchos. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sintió que necesitaba saber sobre la otra mitad de esta historia. Pequeña puerta. ¿Quién fue realmente? ¿Qué sabía ella? ¿Sentiste la misma ausencia que sentí?
incluso rodeado de amor en algún momento de su vida. ¿También se perdió algo? Decidí enviar un mensaje, algo directo pero respetuoso. Dije que pensé que podríamos tener una conexión biológica, que había muchas coincidencias y que si se sentía cómoda, podríamos hablar personalmente. No forcé. Acabo de dejar la puerta abierta. Ella respondió 2 días después. Dijo que estaba asustado, pero curioso. Marcamos para encontrarnos en un café simple lejos del centro. En el camino, mis manos sudaban. No sabía qué esperar, y cuando ella entró lo sabía. Incluso antes de hablar, era ella, el Isabel que había perdido, el mismo aspecto, la misma forma de inclinar la cabeza cuando sintió. Ella sostuvo las lágrimas. Yo también. Hablamos durante casi 2 horas. Ella me dijo que siempre supo que era adoptada, pero sus padres nunca dieron muchos detalles. Dijeron que era una adopción informal, que la madre biológica estaba teniendo dificultades. Nada más. Ella nunca buscó saberlo. Nunca sentí la necesidad. Hasta ahora. La verdad estaba entre nosotros, pero nadie sabía qué hacer con ella. Quería abrazarla. Diga que la esperé durante toda mi vida. Pero no fue tan simple. Había una barrera allí. Un tiempo perdido que no pudimos recuperarnos. Una vida construida sobre mentiras que ahora se estaban enamorando de uno. Ella aceptó hacer la prueba de ADN, y mientras esperamos el resultado, estuvimos en silencio durante días. Nadie tenía el coraje de hablar. Era como si estuviéramos a punto de confirmar algo que ya sabíamos, pero cuando se hizo oficial, todo cambiaría. Y cambiado. El resultado llegó. 99.9% de compatibilidad. Hermanas de sangre. Elisabel, que lloró por la reputación que nunca sucedió, estaba viva. Vivió toda su vida sin saber que alguien en toda la ciudad lo pensaba todos los días. Pero saber la verdad no trajo paz inmediata, trajo confusión. Marina o Isabel estaba dividido. La familia que la creó no sabía la historia completa. Tenía que mirar a los ojos de las personas que llamaban a sus padres y preguntar, ¿me compraste? Y la respuesta no fue fácil de tragar. La madre adoptada lloró. El padre se alejó. Fue encontrado en medio de 2 versiones de amor, lo que recibió y lo que fue robado. Yo tampoco pude guiarme. Empecé a repensar todo. ¿Quién era yo? ¿Quién era mi madre? ¿Quién era mi hermana ahora? Quería acercarme, pero ¿y si ella no quisiera? ¿Qué sucede si ella vio en mí un recordatorio de todo lo que se tomó? En ese momento, cuando mi madre vio la imagen y se quedó en silencio, supe que mi vida nunca sería la misma. No hubo palabras. No es una explicación inmediata. Solo su grito. Y este grito, que en otras situaciones habría abrazado, esta vez me causó repulsión, porque no fue dolor. Fue culpable. La miré de pie, con la cabeza girando. Mi estómago involucraba mis manos congeladas. Esperé a que ella dijera algo, cualquier cosa, pero el silencio que continuó me lastimó más que cualquier grito. El silencio fue la confesión. Me levanté del sofá y fui a la sala de estar. Cerré la puerta. No lloré, no grité, no golpeé nada. Me quedé allí, sentado en el suelo, mi cabeza entre mis rodillas, tratando de entender lo que esa mujer, que siempre me dijo que la familia era todo, había hecho con su propia hija. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, encontré una nota a continuación. Era suyo. No lo entenderías. Ese fue el resumen. 3 palabras cobardes que, en lugar de darme paz, me llenaron de ira, porque merecía entender. Yo era la hermana de Isabel. Yo era la chica que lloraba solo por la noche, creyendo que estaba debajo de la tierra, cuando de hecho estaba viva. En otra casa, con otra familia, respirar el mismo aire que yo, tal vez pasando por las mismas calles, sin saber quién era realmente. Pasé los siguientes días con una opresión en el pecho que no se tomó un descanso. Dejé todo lo que sabía, todos los recuerdos. Comencé a pensar en cosas que nunca tenían sentido. La ausencia de fotos de Isabel después de la supuesta muerte. Los documentos faltantes. Su nombre nunca fue convocado por nadie en la familia. Me di cuenta de que todos habían colaborado con esta mentira, y eso me hizo sentir una soledad que no sabía que existía, como si yo fuera el único que no firmó este pacto sucio de silencio. Me puse en contacto con Marina. Usé cualquier pretexto, fingiendo un interés profesional para no asustarlo. Cuando ella respondió, mi corazón casi salió de mi boca.
Marcamos un café en una cafetería neutral, lejos de todo y de todos. Cuando entró en el lugar, lo sabía. Incluso antes de cualquier palabra, cualquier gesto, lo sabía. Fue como mirar una parte de mí que perdí cuando era niño. No pude contener las lágrimas, y ella, incluso sin entender nada, también lloró. Nos quedamos allí, dos extraños vinculados a algo que no pudieron explicar. La conexión era real, era visceral. Le conté parte de la historia. Dijo que pensaba que éramos hermanas. Estaba confundida, sospechosa. Por supuesto, creció creyendo que fue adoptado por amor, que su madre era la que no pudo crear. Nunca se te pasó por la mente que fue comprada. Ofrecí la prueba de ADN. Dudaba, pero aceptó. Dijo que también sintió que había un pedazo de su vida que nunca encajaba bien, y cuando llegó el resultado no había duda. 99.9% compatibilidad. Hermanas, incluso sangre. Mismo comienzo, propósitos completamente diferentes. Su reacción fue una mezcla de shock, ira, culpa y negación. Ella se fue. Dijo que necesitaba tiempo. Quien necesitaba entender todo lo que se estaba desmoronando dentro de ella. Y respeté, porque en el fondo tampoco sabía qué hacer con este resultado. La confirmación no trajo alivio, trajo más dolor. Y luego llegó la parte más difícil. Enfrentar a mi madre nuevamente. Quería gritar, quería que lo explicara todo, que ella dijo por qué, pero ella solo repitió, le hice todo lo posible, estaba solo, no tenía salida, como si justificara vender a una hija como muebles usados. De hecho, lo que hizo fue esconder su propia cobardía detrás de una decisión irreversible. Ella eligió deshacerse de un problema y creó un agujero en mí. Un vacío que no puede ser llenado por ninguna explicación. Y luego un dilema que nunca pensé que enfrentaría. ¿Qué hacemos con la verdad cuando es demasiado tarde? Porque sí, apareció la verdad, pero perdió el tiempo. La infancia robada destruyó la confianza, que nadie regresa. Marina gradualmente me estaba hablando nuevamente. Tuvimos largas conversaciones, lloramos mucho. Ella me dijo que nunca se sintió totalmente perteneciente a la familia que la crió, quien siempre tuvo la sensación de que era un invitado en su propia casa, y que ahora todo tenía un sentido doloroso. Ella no fue adoptada por el amor, fue tomado por conveniencia, por dinero. Ella no quería ir tras su madre adoptiva. Dijo que todavía estaba digeriendo, entendí, porque yo también lo estaba. Y con cada día que pasa, mi cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. Comencé a darme cuenta del tamaño del impacto que puede tener una mentira dentro de la familia, debido a que no es solo el hecho en sí, eso es todo lo que contamina, la confianza, los recuerdos, la forma en que vemos quién nos creó. Incluso nuestra propia identidad entra en crisis, y lo sentí en la piel. Esa mujer a la que llamé madre era extraña, y sabía una decisión que nadie enseña cómo tomar. Sigue fingiendo que no pasó nada para mantener la apariencia de familia o romper con todo lo que me hicieron creer durante años. En ese momento, no sabía si gritaba, si lloraba o simplemente me fui. Mi cabeza parecía girar, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma me había dejado. La mujer que me crió, a quien llamé a una madre, que me enseñó bien y lo incorrecto, que me obligó a disculparme cuando mentí. Mentía toda mi vida. Y no fue mentira. Era lo peor que alguien podía esconder. Había vendido a su propia hija, mi hermana, y la enterró como un detalle sin retorno. Ella dijo con una voz más fría de lo que podía soportar. Era lo mejor para todos. Eras el más apegado. Pensé que era mejor cortar todo a la vez. ¿Mejor para quién? Mejor para ella, que obtuvo el dinero. Mejor para la familia rica, que salió con un niño en sus brazos y sin consecuencias. Pero para mí, para Isabel, para ambos, era un agujero, una ausencia que se ha convertido en un fantasma en toda mi vida. Me senté en el piso de la cocina como un niño. Me encogí. Tenía 30 años, pero había 8 nuevamente. La miré y ya no vi a mi madre. Vi a una mujer que tomó una decisión irreversible y pensó que podría borrar las consecuencias solo porque nadie cuestionaría. Ella me subestimó y subestimó su propia conciencia. Durante días no pude trabajar, comer, dormir. Estaba a releer los mensajes que cambié con Marina tratando de ver con otros ojos.
Ella también se sintió, tenía un vacío similar, una sensación de que algo nunca encaja. Cuando creé coraje y le conté todo, la reacción fue el segundo shock que tuve. Ella no gritó, ella no lloró, ella estaba en silencio, un silencio que lo decía todo. Ella ya lo sabía, no hay detalles, pero ella siempre sintió que había sido arrancada de algún lugar y ahora todo tenía sentido. Dijo que escuchó a su madre, la mujer que la crió, hablando culpable cuando pensó que estaba durmiendo. Luchó con cosas, cortó frases, pero ahora parecían piezas de un rompecabezas que nunca se ensambló. Si esta historia lo ha tocado, diga aquí. También necesito la verdad. Muestra que te quedaste hasta el final y puedes dar coraje a aquellos que también están experimentando un silencio similar. Ahora suscribimos al canal porque no escondemos aquí lo que duele. Exponemos, entendemos y transformamos. Y hay un video aquí que se moverá más con todo lo que piensas sobre confiar en tu propia casa. Haga clic ahora y continúa conmigo allí. Necesitas ver. Y cuando Camila me llamó, su voz estaba avergonzada. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí, la puerta que mi madre intentó bloquear hace años. Vi a mi hermana, crecido, confundido, pero ahí, frente a mí, vivo. Nos miramos el uno al otro, como aquellos que intentan rescatar hace solo años con su apariencia. No da, pero algo sucede dentro de nosotros, un reconocimiento que no se explica con la lógica. Ella era mi hermana, y no necesitaba ADN para confirmar. Solo estaba mirando a mis ojos. Simplemente no todo fue mágico. Cuando Marina trató de enfrentar a los padres adoptivos, o más bien a los compradores, la verdad era más sucia de lo que esperaba. Dijeron que salvaron una vida miserable, quien pagó caro, quien hizo un trato con mi madre, como si estuvieran comprando un automóvil, no un niño. No se arrepintieron. Se sintieron ofendidos porque éramos desagradables. Dijeron que la verdad destruiría todo lo que construyeron. Pero la verdad ya estaba allí. Y lo que construyeron fue una mentira sobre nuestro dolor. Estaba enojado. Muchos. Pero Marina, ella se congeló. Ella no podía reaccionar. Era como todo dentro de su colapso, porque ella también perdió el piso. No solo la imagen de los padres, sino la base de la historia en sí. Y yo, que pasó años extrañando a mi hermana, ahora la vi romper ante mis ojos y no podía hacer nada para detenerla. Comenzamos a encontrarnos en silencio, primero en cafés rápidos, luego sin prisa. Evitamos hablar de lo que más duele. Solo queríamos reconocernos a nosotros mismos. Sepa si todavía dio tiempo. Y gradualmente, incluso con tanto daño, algo hermoso comenzó a surgir. Un vínculo que nunca murió. Solo estaba durmiendo. Mientras tanto, mi madre dijo que quería disculparse, pero no quería escuchar, aún no, como si la herida fuera tan abierta que cualquier palabra de ella era sal en el corte. Evité mirarla. Dormimos en la misma casa, pero éramos dos extraños. Y es difícil decir eso. Hubo momentos en que también quería que ella me vendiera, pero no para llevar este recuerdo, esta responsabilidad de ser quien era ella. Empecé a cuestionar todo. ¿Qué más se escondió? ¿Cuántas decisiones tomó ella sin pensar en lo que sentiría? ¿Fue mi vida también una consecuencia de un acuerdo, un intercambio, un mal sacrificio? Y, por otro lado, ver a Marina tratando de lidiar con todo también me desgarró, porque fui criado con la verdad, incluso si era falso, y ella con la mentira contada. Y al final, los dos resultaron heridos. Dos hermanas se separan no solo por diferentes casas, sino por diferentes versiones de la misma historia. La confrontación tomó mi piso. ¿Cómo hace esto una madre? ¿Cómo lleva este peso durante años? Mentirle a todos. Isabel no murió. La sacaron de mí. Robado. Compró. Quería gritar, romper todo, escapar de ese lugar, pero solo podía mirar a mi madre y repetir mentalmente: vendió a su propia hija. Y peor, me hizo crecer con la culpa de no haber salvado a Isabel. Me hizo creer que la muerte era inevitable, que la vida continúa, que ciertas pérdidas son parte del destino. Pero no, este no era un destino, fue una decisión, frío, calculado, irreversible. Esa noche no dormí. Me senté en el piso de mi habitación, mis ojos ardiendo, mi estómago
y mi mente girando y girando como una pesadilla que no terminó. La imagen del pequeño Isabel, jugando conmigo, riéndose con sus dientes torcidos, me persiguió. Y junto a ella, la otra imagen, la de la mujer que vi en el supermercado, con los mismos ojos que los míos, las mismas marcas en el costado de la barbilla, la misma forma de enderezar su cabello detrás de su oreja. Había visto a mi hermana, e incluso, sin saberlo, ella también me vio, y me pasó sin saber quién era. Pasé los siguientes días actuando en automático. Trabajo, hogar, supermercado, todo en modo silencioso. Lo que me quedaba era buscar respuestas. Y fue entonces cuando comencé a investigar a la familia que adoptó a mi hermana. Descubrí que la pareja que creó a Marina, un nombre que les dieron, era de otra ciudad, pero se mudó a nuestra región poco después de la supuesta muerte de Isabel. ¿Coincidencia? No desde lejos. Comencé a recopilar información, imprimir, cruzar fechas, analizar documentos públicos. Lo más desagradable era ver cómo se hizo todo con la apariencia de legalidad. Un acuerdo privado, dineral, una adopción sin registro previo, un nuevo certificado de nacimiento, un nuevo nombre, una nueva vida, como si mi hermana hubiera sido borrada por un lado y levantada de cero a la otra. Y mi madre, ella actuó como si fuera parte de un pasado que debía ser enterrado. Ella no quería hablar de dinero, no quería hablar sobre quién contactó a quién. Ella solo dijo que estaba sola, desesperada, y pensó que estaba haciendo todo lo posible para Isabel. Pero yo, ¿qué pensó ella que me estaba haciendo? Me hizo condenar con un agujero en el pecho, una ausencia que nadie podía explicar. Ella tomó a mi hermana y todavía tenía el coraje de enseñarme cómo superar. Todos los días la revuelta se convirtió en algo más. Se convirtió en culpa, se convirtió en peso, se convirtió en confusión. No sabía si quería justicia, venganza o simplemente una reunión. Sabía que necesitaba mirar a los ojos de Marina y entender lo que todavía existía dentro. Si la sangre todavía hablaba, si el corazón reconoció. Después de pensar mucho, tomé coraje y envié un mensaje. Era simple, sin rodeos. Dijo que pensaba que éramos hermanas, que existía la posibilidad de que algo estuviera oculto muy en serio, y si ella me diera 5 minutos, mostraría las pruebas. Tu respuesta llegó 2 días después. Un simple, ok, hablemos, nada más. Nos conocimos en una pequeña cafetería cerca del centro. Cuando llegó, mi corazón casi salió de mi boca. Fue como mirar una versión de mí mismo, un espejo vivo. Ella se sentó frente a mí, tensa. Sentí que tenía miedo, y con razón, porque lo que tenía que decir no era pequeño. Empecé con lo básico. Mostré una vieja foto de Isabel. Ella se congeló. Mostré el certificado de nacimiento. Luego, el resultado del análisis de las fechas. Y finalmente, pedí la prueba más difícil. ADN. Ella no respondió de inmediato, solo dije, si es cierto, alguien tendrá que explicar mucho. La semana siguiente, tomamos la prueba. Fueron los días más largos de mi vida. Y cuando llegó el sobre, ya lo sabía. En el fondo lo sabía. Pero al ver esta compatibilidad genética escrita, 99.9%, fue como hacer que mi mundo explotara nuevamente. Marina era Isabel. Isabel era Marina. Y al mismo tiempo nadie sabía quién era real. Ella lloró. Yo también. Pero lo que debería ser una reunión emocionante se ha convertido en un campo minado, porque Marina se alejó. Desapareció por un tiempo. Me envió un mensaje diciendo que necesitaba entender lo que era real y qué fue manipulado, que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en la madre que la crió, ni siquiera yo. Y entendí, porque eso no fue solo una reunión, era una identidad rota, una familia rota, sobre mentiras que dan forma a nuestras vidas sin que nos damos cuenta. Mientras desapareció, traté de entender qué hacer. Denuncia a mi madre, llamar a la prensa, exponer todo. Nada parecía lo suficientemente justo. Nada parecía resolver el agujero que se abrió dentro de mí. La gente piensa que descubrir la verdad es el final del sufrimiento, pero a veces es solo el comienzo, porque a partir de ahí debes decidir qué hacer con esta verdad, cómo vivir con ella, cómo mirar a aquellos que han herido y lidiado con el hecho de que esta persona sigue siendo parte de usted, independientemente de cuánto desee borrar. Lo más difícil era despertarse y recordar que todo era real.
que mi hermana estaba viva, pero lejos, que mi madre estaba allí, pero distante, que la casa donde crecí escondió mucho más que recuerdos, ocultaron decisiones que cambiaron el destino de 2 hijas para siempre. Y ahora, con la verdad escaneada, lo que quedaba era enfrentar las consecuencias. Ella llegó antes que yo. Estaba sentado en la mesa de la esquina con un vaso de agua por la mitad y su teléfono celular en la mano, sin mirar hacia otro lado de la pantalla. Parecía nervioso, pero ¿quién no estaría? Cuando llegué, ella me miró. Y por unos segundos nadie dijo nada. Nos enfrentamos el uno al otro. Vi en sus ojos los míos, confusión, miedo y la sensación de que algo mucho más grande que cualquiera de nosotros estaba a punto de explotar allí. Me senté lentamente. Las palabras cayeron en mi garganta. Marina sabía qué decir, hasta que por impulso ella lanzó: «¿Te ves familiar? Muy familiar». Y fue entonces cuando todo vino al colapso. No pude contenerlo. Empecé a llorar, ella también. Ni siquiera eso lloró, pero el cuerpo sintió. Era como si una parte olvidada de nosotros estuviera tratando de reconocerse sin pedir permiso para ir. Le expliqué todo lo que sabía, que yo era Camila Herrera, que mi madre era Dolores, que tenía una hermana llamada Isabel que, según mi familia, murió a la edad de 5 años. Y desde ese día en el supermercado no he dormido bien. Ella escuchó todo en silencio. Ella respiró hondo de vez en cuando. A veces la esquina de mi boca muerde, como quien quiere interrumpir tu propio recuerdo, hasta que ella soltó con voz baja: «Mi madre siempre dijo que era adoptado, pero nunca me dijo quiénes eran mis verdaderos padres. Dijo que no importaba». En ese momento algo se rompió dentro de mí, porque ya no era solo sobre Isabel. Yo también fui yo, sobre el tipo de mentira que cambia todo lo que incluye pertenencia, sobre las decisiones que alguien toma a usted sin darle el derecho de saber quién es usted. En los días siguientes, Marina estaba más lejos. Ella dijo que necesitaba tiempo. Era muy al mismo tiempo. Comprendido. Incluso si lo hiciste. Ella creció con otra familia. Ella vivió una vida completamente diferente de la mía. Y de repente, tuve que lidiar con la posibilidad de que todo lo que sabía sobre sí mismo era parte de un secreto que se pagaba con dinero. Pero no me detengo. Hice la prueba de ADN. Ella encontró. Creo que en el fondo también quería saber. El resultado ocurrió en unos días. Confirmado, 99.9% de compatibilidad. Hermanas de sangre Isabel. Vivo, crecido, al otro lado de la ciudad, con otro nombre, otra familia. Y una madre que la amaba pero que nunca dijo la verdad. Regresé a la casa de mi madre. No tosé la puerta irritada. Yo era diferente. No fue solo una revuelta. Era una especie de lucidez que nunca sentí. Entré en la habitación y mostré el papel del examen. Ella no trató de negarlo. Miró el documento, cerró los ojos y dijo: «Sabía que llegaría hoy». Su frialdad me dio náuseas, como si todo fuera inevitable, como si hubiera hecho lo que necesitaba, y ahora solo espera el tiempo para recibir facturas. Le pregunté qué la llevó a hacer esto, por qué vendió a su propia hija. No quería excusas, solo quería entender. Y lo que ella dijo fue peor que cualquier respuesta que imaginé. No me di cuenta. Tu padre se había ido. Estaba endeudado. Te elegí. Alguien vino y ofreció ayuda. Dijo que la cuidaría. En su cabeza había sido un intercambio, una especie de sacrificio justificado. Pero para mí fue el abandono. Era cobardía. Y lo dije en su rostro. Por primera vez en mi vida, la vi temblar, como si nunca hubiera imaginado que algún día tendría el coraje de enfrentarla, porque la verdad es que durante años me tragué todo, pero no ahora. Ahora tenía evidencia. Tuve a Marina. Tenía derecho a sentir cada gota de dolor que me causó. Salí de su casa sin mirar atrás. Necesitaba respirar. La verdad pesa más que silencio, pero también limpia. Y a pesar de la ira, algo en mí estaba cambiando. La ira ya no estaba en mi contra. Era contra mentiras, contra la manipulación, contra este tipo de amor que se esconde detrás de la palabra sacrificio, cuando de hecho es solo egoísmo. Marina me llamó días después. Ella dijo que habló con su madre adoptiva. Ella lo dijo todo. La mujer se derrumbó. Ella dijo que pagó por la desesperación, quien se enamoró de Marina desde la primera mirada, quien pensó que estaba salvando a una hija. Y estaba el dilema.
¿Cómo odiar quien te creó con amor aunque sabes que este amor nació de una elección equivocada? No tuve esa respuesta, y ella no, pero aceptamos volver a vernos, no como extraños que comparten una prueba de ADN, sino como hermanas que intentan entender lo que queda para reconstruirse. La segunda vez que nos conocimos fue diferente. Estaba menos asustado y más cierto. Nos sentamos en un parque, lejos de todos. Ella me preguntó qué tampoco era Isabel, y te lo dije todo. La risa, los apodos, los chistes. Escuchó con los ojos llenos de agua, como si intentara verse a sí mismo en esa chica. Alguien la rascó sin previo aviso. Mientras hablamos, ella tomó una foto de la bolsa. Fue entonces cuando tenía unos 6 años. Ella se mostró y preguntó, ¿crees que todavía me parecía a ella a esta edad? Miré la imagen. La respuesta estaba allí, clara. Era ella, la misma expresión, el mismo aspecto dulce que nunca olvidé. Pero no solo dije sí, llegué a su mano y dije, siempre has estado en Isabel, pero se escondieron de ti. Ella lloró, y yo también, para la infancia que nos robó, a las partes que no estábamos juntos, para los dolores que cada uno de ellos enfrentó solo, pensando que era único. La vida nos ha separado por un error que no cometimos, pero ahora, por primera vez, tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera diferente. Cuando llegó el resultado de la prueba de ADN, necesitaba leer nuevamente y releer de nuevo. Con cada número, con cada porcentaje que apareció en la pantalla, parecía que mi cuerpo estaba perdiendo el piso. 90,9% compatibilidad. Sin duda, fue una confirmación clara, desnuda y cruda. Ella era mi hermana. El Isabel que enterré en mi corazón a la edad de 8 años. La chica a la que llamé Ángel, anhelo, perdida. Ella estaba viva. Y ella creció en otra casa, con otro nombre, con otra historia que nunca debería haber existido. El silencio que ocurrió después de esta confirmación no fue alivio, era pesado. Miré a Marina o Isabel, o como ella se reconoció a sí misma, y vi un pedazo de mí que comenzó sin previo aviso. Tuvimos los mismos ojos, la misma forma de morder la esquina de mi boca cuando estaba nervioso, las mismas dudas de apariencia cuando el mundo comenzó a apretar, y ninguno de ellos sabía qué hacer con él. Ella no me estaba hablando durante días. Desapareció de las redes. Ella ya no respondía a los mensajes. Y entendí, porque una parte de mí también quería escapar. Quería borrar esto, fingir que no había visto nada, pero no lo hizo. La verdad ya había sido revelada. Y lo peor de todo, la persona que lo causó todo. Dormí todos los días a menos de 3 metros de mi cama durante años. Mi mamá, Dolores. La había enfrentado antes, pero después de la prueba, regresé con todo. Pero esta vez, no enojado, con una apariencia que requería explicaciones, no más excusas. Y ella cayó. Ella dijo que cuando Isabel se enfermó, cuando era una bebé, fue a una mujer que sabía sobre el vecindario, una que no podía tener hijos. Según ella, fue solo para cuidar a mi hermana durante unos días, mientras que las cosas en casa mejoraron. El tiempo solo pasó. La mujer tenía dinero, hizo promesas, ofreció ayuda, y sin previo aviso de nadie, llevó a Isabel a otro estado. Cuando mi madre se dio cuenta más tarde, era demasiado tarde, y en lugar de pelear, llamar a la policía o hacer lo que una madre haría, ella aceptó. Dijo que era mejor esto, que al menos uno de nosotros tendría una vida sin hambre, y si el dolor hubiera alcanzado demasiado, solo fingiría que Isabel había muerto. Ella eligió una mentira para sobrevivir, y arrojó mi infancia dentro de esta mentira. Escuché todo con un nudo en la garganta. No sabía si grité o lloré. Lo único que pude pensar era, ¿qué tipo de mentalidad acuerda enterrar a una hija viva y seguir con la vida como si no hubiera pasado nada? Porque, para mí, Isabel no era solo una hermana. Ella fue mi primer enlace, mi primera protección. Éramos pequeños, pero recordé cómo me sostenía la mano cuando dormía, que Peanuts me llamó porque no podía decir Camila correctamente. Perdí todo esto, no solo los años que podrían haber sido, sino la confianza en la mujer que debería haberme protegido. Y mientras mi madre se ahogó en arrepentimientos, Isabel todavía no sabía nada. Ella todavía creía que había sido legítimamente adoptada. Todavía había la mujer que la creó como santa. Y yo
Tuve que decidir si jugué esta bomba o esperaba un poco más, porque el impacto sería genial. Iba a destruir todo lo que ella creía, pero también ella merecía saber. Ella merecía la verdad que me negó durante más de 20 años. Entonces escribí una carta, largo, firme, con lo que recordaba, con lo que mi madre confesó, con la prueba de prueba, y envié. No me quedé sin respuesta durante días. Hasta el viernes sonó el teléfono celular. Era ella, la voz temblorosa. E incluso antes de decir hola, déjame ir, ¿estás seguro de todo esto? Sí, y eso es lo que más duele. Claro, porque cuando hay duda, todavía hay espacio para la esperanza. Pero cuando todo está confirmado, lo que queda es lidiar con las consecuencias. Y las consecuencias, en este caso, no eran pequeñas. Familias enteras involucradas, historias rotas, identidades intercambiadas y decisiones que nunca podrían deshacerse. Ese día me pidió tiempo. Dijo que no sabía cómo reaccionar, quien necesitaba entender quién era y quién no. Y no presioné. Esperé quién contiene el aliento bajo el agua, con la esperanza de respirar nuevamente sin tragar más dolor. Las siguientes semanas estaban confundidas. Un día me envió un mensaje preguntando cosas sobre su infancia. En el otro, desapareció. Y entendí, porque crecemos escuchando que la verdad libera, pero nadie habla sobre el daño causado en el camino. Nadie habla de culpa, miedo, resentimiento. Y vi todo en sus ojos cuando, después de tanto silencio, llamó a mi puerta con una pequeña maleta y dijo: necesitaba verte. Necesitaba saber si esto es real. Ella entró, se sentó en el sofá, y él me miró como si hubiera buscado una pista del pasado dentro de mis ojos. Me senté, y durante largos minutos nos quedamos allí, sin hablar, solo sentimiento, porque a veces el silencio dice todo lo que el dolor no puede explicar. Y en ese momento me di cuenta de que no teníamos que resolver todo a la vez, pero necesitaba estar allí, juntos, enfrentando la verdad. Heridas juntas, sí, pero por primera vez, de verdad. No pedí ser un niño soltero. No pedí tomar el dolor de una hermana viva. No pedí una vida sintiendo un agujero en el cofre, pensando que fue culpa del destino, cuando fue realmente una elección. Elección de ella. Mientras tanto, comencé a darme cuenta del impacto real de una mentira contada por dentro. No es solo lo que te escondes, es todo lo que se basa en ello. Mi forma de confiar en las personas, mi forma de silencio cuando algo me molesta, incluso mi miedo a aferrarme demasiado, todo esto vino de esta ausencia sin explicación. Una hermana arrancada de mi vida sin que yo tenga derecho a saber. Pensé que redescubría a Isabel, ahora llamada Marina, resolvería este vacío, pero no se resolvió, porque nuevamente no es lo mismo que la reconstrucción. La verdad vino, sí, pero ella no vino sola. Ella trajo heridas, trajo preguntas que no tienen respuesta, y especialmente trajo una gran responsabilidad. ¿Qué hacer con todo esto ahora? Hubo un día en que Marina finalmente respondió. Solo hubo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Mi corazón disparó. La amarcé en el mismo café donde nos vimos por primera vez. Llegué antes, nervioso, mirando la puerta cada 2 segundos. Cuando entró alguien parecía menos asustado, más fuerte, pero con ojos todavía llenos de dolor. La conversación fue larga, lleno de pausas, lágrimas, momentos en los que ninguno de nosotros sabía qué decir. Ella me dijo que enfrentó padres adoptivos. Dijo que su padre estaba en estado de shock, que no sabía nada, y que la madre simplemente confirmó todo, sin desesperación, como si dijera, esto es lo que se debe hacer. Según Marina, la mujer dijo que el amor que sentía era real, que no importaba cómo llegó allí, pero eso no fue suficiente. No borró el origen, no canceló la mentira. Marina dijo que pasó días tratando de estar convencida de que nada había cambiado, pero todo ha cambiado, porque la verdad, cuando llega, se vuelve fundamental. Cambia la forma en que ves todo lo que te rodea. Ella dijo que no me culpó. En el fondo ella siempre sentía que algo estaba fuera de lugar. Una especie de desconexión con esta vida perfecta, demasiado perfecta. Fue en este momento que entendí. El dolor que sentimos dentro, cuando no hay explicación, a veces es solo el cuerpo que reacciona a las mentiras.
Es como si el alma supiera todo el tiempo que algo andaba mal, pero nadie nos enseña a nombrar. En los días siguientes, comenzamos a cambiar más mensajes, cosas simples, fotos de la infancia, conversaciones sobre gustos ordinarios, recuerdos que todavía estaban dentro, incluso sin saber por qué. Marina dijo que soñaba con una casa vieja, con una niña tocando su mano en el patio trasero. Ella pensó que era la invención de la cabeza, pero cuando describió la casa, era lo mismo que el lugar donde todo sucedió. Pues ve entonces cuando cayó el registro. Isabel nunca murió, no solo en el cuerpo. Estaba viva en pedazos, dispersas en los sueños de Marina, el vacío que llevaba, en las fotos que desaparecieron del estante, en las preguntas que no fueron respondidas. Estaba viva dentro de nosotros, incluso sin saber que todavía existíamos. Y este descubrimiento me destruyó y me liberó al mismo tiempo, porque por primera vez estaba seguro de que la conexión entre nosotros nunca fue borrada. Ella solo fue enterrada, oculto a propósito, pero la verdad, incluso después de tanto tiempo, encontró una manera de surgir. Y ahora que ella ha salido a la luz, nada más puede ser como antes. Y fue entonces cuando comencé a entender el tamaño del desastre emocional que estaba tratando de preparar, porque no se trataba solo de mí o de Isabel. Ahora llamada Marina, estaba en el centro de una mentira contada durante décadas, creada por adultos que tomaron decisiones cobarde y continuaron como si nada hubiera sucedido. Me encontré en un campo minado, tratando de cruzar causando el menor daño posible, pero con cada paso que tomé, alguien resultó herido. Mi primera reacción fue querer justicia, buscando un abogado, informando, exponiendo todo. Mi madre merecía ser responsable. Ella no solo vendió a su hija, sacó a Isabel de mi vida, mintió durante años y todavía me hizo creer que lo que sentí fue una exageración. Pero cuando miré a los ojos de Marina y vi miedo, no el miedo a la verdad, sino el miedo a perderme de nuevo, dudé, porque incluso con ira no quería causar más dolor. Marina no creció con la misma madre que yo. Fue creado por personas ricas, estudiadas en las mejores escuelas, tenía acceso a todo, pero eso no la convirtió en una persona vacía o fría. De lo contrario, ella era dulce, respetuosa, llena de preguntas, y en el fondo tenía la misma inseguridad que yo. Quería saber de dónde venía, quién era real y por qué la llevaron. Pero tenía miedo de descubrir que no quería ser tu hermana, y eso me destruyó adentro. Yo también estaba asustado. Teme que ella quisiera olvidar todo. Teme que nunca vuelva a aparecer. Temor de que no le gustó nuestra historia. Nuestra madre, o más bien la mujer que nos puso en el mundo, causó una herida que no se acerca a la conversación o el abrazo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que mentir sobre la muerte de una hija destruiría la confianza de quienes se quedaron, y sin embargo, eligió el silencio. Fui tras ella. Quería volver a escucharla, pero más firmemente. Quería que ella me mirara y dijera con todas las letras lo que hizo. Y ella dijo, con frialdad, casi como quien habla de una antigua compra que ya ha perdido valor. Me ofrecieron dinero. Necesitaba pagar deudas. Pensé que sería mejor para ella. Todavía estabas conmigo, no faltaba nada. La miré y me pregunté cómo una madre mide el amor, dependiendo de la presencia física. Pensé que iba a desmoronarse allí mismo, pero algo me mantuvo despierto. No respondí nada. Lo dejé ir. Solo logré irme. En los días siguientes, todo parecía irreal. Mi cabeza giró entre dos certezas, que no pude perdonar y no quería volver a perder a mi hermana. E incluso con toda la confusión, Marina dio el primer paso. Me envió un mensaje simple. ¿Podemos hablar de nuevo? Respiré hondo y dije que sí. Nos conocimos en un pequeño café oculto. Tenía el pelo atascado, sin maquillaje, como si quisiera estar allí sin máscaras. Nos sentamos uno frente al otro. Y durante el café, ella me dijo que siempre se sentía conmovida, que los padres adoptados nunca han sido exactamente crueles, pero nunca la hicieron sentir parte, quien vivía con la sensación de que faltaba algo. Y ahora tenía sentido. Mientras hablaba, me estaba desarmando por dentro, no porque el dolor se haya ido, pero porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y cuando aparece la verdad, todo cambia. Incluso la ira cambia. No desaparece, pero se transforma.
ella deja de controlarnos. Y fue entonces cuando me di cuenta, no necesitaba venganza, necesitaba espacio para reconstruir. Solo la reconstrucción requiere opciones, y todavía estaba en medio de una encrucijada, porque mientras Marina intentaba entender quién era, traté de entender lo que todavía me quedaba después de tantos años de mentira. Empecé a mirar mi propia vida con otros ojos. Me di cuenta de que muchas de mis inseguridades, mis crisis, vinieron de ese agujero mal explicado en la infancia. La sensación constante de que algo estaba mal, que estaba solo rodeado de personas, que faltaba una parte de mí, era real. Y ahora tenía un nombre, tuve una cara, tenía voz. Por primera vez comencé a ver más claramente. Esa hermana que pensé que había perdido era la clave para comprender varias partes rotas de mí. Y esto no es fácil de tragar, porque junto con este descubrimiento, fue culpable de no verlo antes. El miedo a no poder recuperar el tiempo, la frustración por todo lo que podría haber sido diferente, la consecuencia de una sola decisión de una mujer que eligió lo que era más conveniente para ella. La elección más difícil de mi vida no era descubrir la verdad. Fui a decidir qué hacer con ella, porque saber lo que hizo mi madre ya era doloroso, pero aceptar que nada de lo que lo borraría, eso es lo que más me dolió. Durante días, me quedé atrapado entre dos sentimientos que empujaron dentro de mí, el desprecio por ella y la urgencia de no dejar que mi hermana volviera a escapar. Perdonar a mi madre parecía imposible. La herida era muy abierta, muy reciente, y reviví toda la mentira cada vez que la miraba. La forma en que seguía tratando de minimizar, como si hubiera hecho un sacrificio difícil por el amor, me causó náuseas. Pero perder a Isabel, o Marina, como todavía la llamaban en el mundo, por segunda vez, tomé mi aire. No pude soportarlo, así que decidí concentrarme en lo que aún podría ser reconstruido. Comenzamos desde cero, dos extraños vinculados por un ADN y una historia como las películas más pesadas se atreven a contar. Estábamos hablando como un campo minado, cuidadosamente, con cautela, temerosa de decir lo incorrecto, pero había algo que ninguno de nosotros podía ocultar, el deseo de intentarlo. Isabel tenía una forma serena, firme y sospechosa. Creció en una casa cómoda pero fría. Tenía buena ropa, buenas escuelas, buenas cenas, pero nadie para preguntar cómo era realmente. Ella no tuvo infancia. Tenía reglas, horarios y silencio. Cuando descubrió todo, su piso también cayó. No se trataba solo de ser adoptado. Se trataba de ser tomado, vendido, oculto. Con cada reunión, ella me contó más sobre su vida. Y yo, de mi vida, extrañé después de la supuesta muerte de ella. Lloramos por las mismas heridas, solo en diferentes lados. Era como si nos hubieran colocado en mundos paralelos, separados por una mentira que existía solo para proteger el ego de una madre que falló en lo básico, proteger a sus propias hijas. Con el tiempo, dejamos de medir palabras. Comenzamos a reír. A veces lloramos en medio de la conversación de la nada. Pero no dolió tanto. Era como si las capas de desconfianza estuvieran cayendo una por una. Reconocimos en los gestos, de manera loca, en la apariencia, y a pesar de todo, la conexión estaba allí, vivo y fuerte. No fue fácil. Había un día que quería desaparecer. Hubo un día en que no respondía a mis mensajes. Ella tenía silencio. Ella estaba enojada, pero ella quería, y fue este deseo lo que nos salvó. La verdad es que podríamos habernos hecho enemigos. Ella podría culparme por ser, podría culparla por ser resucitada por el dolor, pero elegimos no hacer eso. Elegimos escucharnos a nosotros mismos, y gradualmente estábamos construyendo una nueva historia sobre los escombros que nos dejaron. Mi mamá todavía existe. Ella todavía vive cerca. Ella todavía respira como si no hubiera pasado nada. A veces trato de entender dónde estaba tan frío. Otras veces ni siquiera quiero saberlo. Marina, o Isabel, como está tratando de ser llamada, eligió el camino del perdón más rápido que yo. Quizás para la supervivencia, quizás por madurez. Continúo en el medio del proceso. A veces me trago el dolor para no estropear demasiado lo que aún podemos reconstruir. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Y no hay retorno. Porque ahora sé lo que es verdad. Ahora tengo a mi hermana. Ahora tengo el nombre correcto de la herida. Y cuando lo tienes, el dolor todavía duele, pero ya no te paraliza. Hoy
ella se sienta a la mesa conmigo, e incluso con todas las cicatrices que llevamos, hay un silencio diferente entre nosotros. Ya no es un gran silencio, lleno de secretos y dudas. Es un silencio de paz, de los que sobrevivieron a lo peor y aún decidieron quedarse. Isabel, o Marina, como ella todavía la llama, se convirtieron en parte de mi rutina. Hablamos casi todos los días. Ella conoce mi mundo y estoy aprendiendo a conocer el tuyo. Aún así, extrañamente tomamos cosas, diferentes gustos, recuerdos que no cruzan, referencias que no compartimos, pero ahora hay un espacio para ello, un espacio donde podemos ser quienes somos, sin temor a perturbar o parecer fuera de sintonía. Ella me dijo que durante mucho tiempo estuvo sola en cenas familiares, incluso rodeada de personas, quien nunca entendió por qué no se sintió completo, y quien siempre tenía la sensación de que alguien estaba desaparecido, incluso sin saber quién. Por otro lado, crecí con la certeza de que faltaba algo. Quien había perdido más que una hermana, había perdido parte de mi identidad. Cuando realmente nos conocimos, fue como si finalmente se reconocieran dos mitades, y eso, por extraño que parezca, nos dio fuerza. Porque incluso con un pasado tan diferente, y el dolor hasta ahora, elegimos no dejar que definiera quién estaríamos allí. Mi madre, bueno, ella sigue siendo un capítulo complicado. Ven aquí a veces, intenta acercarse. Llora de verdad, ahora, pero llorar solo no excluye nada. La miro y veo a alguien roto también, pero no sé si se arrepiente o realmente entiende. A veces escucho un perdón, pero nunca viene con el peso que deberías. Y eso está bien. Ya no necesito su respuesta. Ya no dependo de la justificación que nunca llegó, porque ahora tengo algo más importante, la verdad. Y la verdad, por mucho que me da, me libera. Ella me sacó de un lugar donde estaba ciego, tratando de entender lo que me pasa. La verdad reorganizó todo. Ella me dio el nombre correcto del dolor, la persona que pensé que había perdido para siempre, y me hizo ver cómo la mentira estaba atrapada dentro de mí. Hoy, cuando nos sentamos a comer juntos, no solo hablamos del presente, construimos un nuevo pasado. A veces nos reíamos tratando de imaginar cómo habría sido nuestra infancia si hubiéramos crecido juntos. A veces lloramos en silencio, pensando en lo que nos llevó, pero estamos allí, juntos, vívido, fuerte, y eso es lo que me mantiene firme. No sé si algún día puedo decir que perdono por completo a mi madre. No sé si el tiempo cura todo, pero aprendí que hay dolor que no fue hecho para sanar, sino para ser reconocido. Porque cuando reconoces el dolor dejas de huir, y cuando dejas de huir, ella deja de tragarte. Hoy Isabel ocurre en mi vida, no como un parche, sino como parte esencial, como alguien que siempre estuvo aquí, incluso cuando pensé que había perdido para siempre. Y tan contradictorio como puede parecer, fue la mentira cruel de mi vida lo que me llevó a la verdad más transformadora.